Hola amigos, continuamos con el libro de William Walker Atkinson, El mundo astral, su paisaje y sus habitantes. Capítulo, Entidades astrales. Dice, sin tener la intención de profundizar en este tema, ya que el mismo está reservado para la enseñanza exclusiva del alumno avanzado y no debe extenderse descuidadamente ante otros, creo que es bueno llamar tu atención sobre el hecho de que en ciertos planos de lo astral existen ciertas entidades o seres vivientes que nunca fueron humanos y nunca lo serán, ya que pertenecen a un orden de naturaleza completamente diferente. Estas extrañas entidades son normalmente invisibles para los seres humanos, pero bajo ciertas condiciones pueden ser percibidas por la visión astral. Hablando estrictamente, estos seres extraños no moran realmente en lo astral, es decir, no en el sentido de lo astral como una parte del espacio o un lugar. Los llamamos entidades astrales simplemente porque se vuelven visibles por primera vez para el ser humano cuando éste es capaz de ver en lo astral o por medio de los sentidos astrales y por ninguna otra razón. En lo que respecta a un lugar o espacio específico, estas entidades o seres moran sobre la Tierra al igual que los seres humanos. Vibran de esa manera, diferente a nosotros, eso es todo. Por lo general, también tienen un tamaño microscópico y serían invisibles para el ojo humano, incluso si vibraran en el mismo plano que nosotros. La visión astral no solo siente sus vibraciones bajo ciertas condiciones, sino que también, bajo ciertas otras condiciones, magnifica o amplía sus formas a un tamaño perceptible. Algunas de estas entidades astrales se conocen como espíritus de la naturaleza y habitan corrientes, rocas, montañas, bosques, etc. Su aparición ocasional a personas de temperamento psíquico o en quienes se ha despertado un cierto grado de visión astral ha dado lugar a numerosos cuentos y leyendas en la tradición de todas las naciones sobre un extraño orden de seres, a los que se le han dado varios nombres, como por ejemplo hadas, duendes, gnomos, brownies, peris, djinns, trolls, sátiros, faunos, kobolds, imps, gente pequeña, etcétera, etcétera, y nombres similares que se encuentran en las mitologías y leyendas de todos los pueblos. Los antiguos ocultistas llamaron a las entidades terrenales de esta clase con el nombre de gnomos, las entidades aéreas como sílfides, los seres del agua como ondinas y los seres del fuego o del éter como salamandras. Esta clase de entidades astrales, por regla general, evitan la presencia de los humanos y huyen de los lugares en los que estos habitan. Por ejemplo, evitan las grandes ciudades como las personas evitan los cementerios. Prefieren las soledades de la naturaleza y resienten el progreso humano que los lleva más y más a nuevas regiones. No objetan tanto la presencia física del ser humano, sino sus vibraciones mentales, que perciben fuertemente y que les resultan muy desagradables. Una cierta clase de ellos son los que se puede llamar gente buena, y estos, de vez en cuando, parecen encontrar placer en ayudar y asistir a los seres humanos con quienes han formado un vínculo. Muchos de estos casos han sido relatados en el folclore de los países más antiguos, pero la vida moderna ha alejado a estos amistosos ayudantes de los escenarios en la mayoría de los lugares. Otra clase, ahora también muy poco común, parece deleitarse con bromas infantiles, particularmente bromas pesadas sobre campesinos, etc. En sesiones espiritistas y lugares similares, estas bromas élficas quedan a veces en evidencia. Los antiguos magos a menudo eran asistidos por criaturas de esta clase, e incluso hoy en día, India, Persia, China y otras tierras orientales, tal asistencia no es desconocida, y muchas de las maravillosas hazañas de estos magos son atribuibles solo a dicha ayuda. Como regla general, como he dicho, estas criaturas no son hostiles para el humano, aunque pueden jugarle bromas ocasionales, en algunas circunstancias. Parecen particularmente inclinados a engañar a los neófitos en la investigación psíquica que buscan penetrar en lo astral sin la debida instrucción y sin tomar las precauciones adecuadas. A ellos se les pueden aparecer en formas horribles, como monstruos, etc., para así alejarlos del plano en el que su presencia puede quedar en evidencia. No obstante, usualmente, no prestan atención al ocultista avanzado y lo dejan en paz o bien huyen de su presencia,
aunque no son desconocidos los casos en la experiencia de la mayoría de los ocultistas avanzados, en que algunas de estas pequeñas personas parecen ansiosas y dispuestas a ayudar al investigador sincero y concienzudo, que los reconoce como parte de la gran manifestación de la naturaleza y no como criaturas antinaturales o viles monstruosidades. Además de las entidades no humanas que se perciben por visión astral o en el plano astral, incluyendo otras variedades y clases distintas a las mencionadas por mí, y cuya referencia he omitido deliberadamente por razones que serán reconocidas como válidas por todos los verdaderos ocultistas, se encuentran en el plano astral, o en la Tierra mediante la visión astral, una gran clase de entidades o semientidades que los ocultistas conocen como entidades artificiales. Estas entidades artificiales no nacieron de la manera natural, ni fueron creadas por las fuerzas creativas ordinarias de la naturaleza. Son creaciones de las mentes humanas y son realmente una clase altamente concentrada de formas de pensamiento. No son entidades en el sentido estricto del término, pues no tienen vida ni vitalidad, excepto la dada o prestada por sus creadores. El estudiante de ocultismo que ha captado el principio de la creación de formas de pensamiento comprenderá fácilmente la naturaleza, el poder y las limitaciones de esta clase de habitantes en lo astral. La mayoría de entidades artificiales o formas de pensamiento son creadas inconscientemente por personas que manifiestan una gran fuerza de deseo, acompañadas de imágenes mentales definidas de lo que desean. Pero muchos han aprendido el arte de crearlos conscientemente, en una forma elemental de magia blanca o negra. Gran parte del efecto de la fuerza de pensamiento o poder mental se debe a la creación de estas formas de pensamiento. Los deseos fuertes para el bien, así como las maldiciones fuertes para el mal, tienden a manifestar una forma y una apariencia de vitalidad en la figura de estas entidades artificiales. Estas entidades, sin embargo, son regidas por la ley de la atracción del pensamiento y van solamente a donde se sienten atraídas. Además, pueden ser neutralizadas e incluso destruidas por medio de un pensamiento positivo correctamente dirigido de la manera conocida por todos los estudiantes avanzados en esta línea. Otra clase bastante grande de estas entidades astrales artificiales consiste en formas de pensamiento de seres sobrenaturales, enviadas por las fuertes imágenes mentales repetidas con frecuencia de las personas que las profieren, siendo el creador usualmente inconsciente del resultado. Por ejemplo, una madre muy religiosa que reza pidiendo la influencia protectora de ángeles alrededor y sobre sus hijos, y cuya fuerte imaginación religiosa representa a estos visitantes celestiales al lado de los niños, con frecuencia realmente crea las formas de pensamiento de estos ángeles guardianes alrededor de sus hijos, que reciben un grado de vida y de vibraciones mentales del alma de la madre. Así, tales ángeles guardianes sirven para proteger a los niños y advertirles del mal y contra la tentación. Muchas madres piadosas han logrado más de lo que creen con sus oraciones y deseos fervientes. Los primeros padres de las iglesias occidentales y orientales conocían este hecho y, en consecuencia, ordenaron a sus seguidores que usaran esta forma de oración y pensamiento, aunque no explicaron la verdadera razón subyacente. Incluso después de que la madre haya pasado a planos superiores, su memoria amorosa puede servir para mantener vivas estas entidades o formas de pensamiento para que protejan a sus seres queridos. De manera similar, muchos fantasmas familiares han sido creados y mantenidos en la misma forma de generación en generación debido a la repetición constante de la historia y al creer en su verdad. A esta clase pertenecen los célebres fantasmas históricos que advierten a las familias reales o nobles cuando se acerca la muerte o el dolor. Los fantasmas familiares que caminan por las paredes de los viejos castillos en ciertos aniversarios, por lo general pertenecen a esta clase, aunque no siempre es así. Muchas casas embrujadas se explican de esta manera. También el fantasma puede ser colocado por cualquiera que esté familiarizado con las leyes de las formas de pensamiento. Debe recordarse que estas entidades artificiales son de creación puramente humana y obtienen su apariencia y mente de la acción de la fuerza del pensamiento de sus creadores. El pensamiento repetido y la creencia repetida servirán para mantener con vida y fortalecer estas entidades,
De lo contrario, desaparecerán con el tiempo. Muchos visitantes sobrenaturales, santos, seres semidivinos, etc., de todas las religiones, se han formado de esta manera y en muchos casos siguen existiendo gracias a la fe de los devotos de la iglesia, capilla o santuario. En muchos templos de los países orientales se han creado y se han mantenido con vida durante muchos siglos entidades o formas de pensamiento de los dioses y santos menores, dotadas de pensamiento con un gran poder de respuesta a la oración, la ofrenda y las ceremonias. Aquellos que aceptan la creencia en estos poderes armonizan sus vibraciones con las de ellos y así son afectados para bien o para mal. El poder de los demonios de las razas salvajes, algunas de las cuales prácticamente son adoradoras del diablo, surge de la misma manera. Incluso en la historia temprana de las religiones occidentales encontramos muchas referencias a la aparición del diablo y a sus malvadas obras, presencias diabólicas de brujería, etc., todas las cuales fueron entidades o formas de pensamiento creadas de este tipo. Muchos de los efectos de la brujería, la magia negra, etc., se producen de esta manera, y es el elemento de creer el que, por supuesto, añade en gran medida al efecto. Las prácticas del vudú de África y más tarde de Martinica y las prácticas de Kahuna de Hawái se basan en estos mismos principios. El efecto de los encantamientos depende de las mismas leyes, incluido el efecto de la fe. Incluso ciertas formas de los llamados espíritus, de ciertas formas de sesiones espiritistas, surgen de este principio y nunca han sido seres humanos. La comprensión de este principio ayudará a la interpretación de muchas fases desconcertantes de los fenómenos psíquicos. Nada de lo que he dicho debe tomarse como una negación de la realidad y la validez de lo que el mundo occidental conoce como el retorno de los espíritus. Por otro lado, estoy completamente familiarizado con muchos casos de verdadero retorno a la vida terrenal de almas incorpóreas, pero al mismo tiempo, tanto yo como todos los demás ocultistas avanzados somos igualmente conscientes de las muchas posibilidades de error en esta clase de fenómenos psíquicos. Las sombras e incluso los cascarones astrales se confunden con demasiada frecuencia con los seres queridos fallecidos. Una vez más, muchas formas espirituales, aparentemente reales, no son ni más ni menos que entidades o formas de pensamiento artificiales semivitalizadas como las que acabo de describir. Por su parte, muchos médiums son realmente clarividentes y son capaces de recurrir inconscientemente hasta cierto punto a los registros astrales para obtener información sobre el pasado, en lugar de recibir la comunicación de un alma incorpórea con toda honestidad y buena fe en muchos casos. El ocultismo no niega los fenómenos del espiritualismo o espiritismo occidental moderno, simplemente busca explicar su verdadera naturaleza y verificar algunos de sus fenómenos mientras señalan la naturaleza real de los demás. Debe ser bienvenido como un aliado por todos los espiritistas verdaderos. Muy bien, amigos, pues esto es lo que tiene el señor William Walker Atkinson. Tiene bastante libros William Walker Atkinson. Si les agradó este libro, porque ya aquí finaliza, llega el epílogo, díganme para traer otro libro de este gran autor. A mí me parece excelente. Una persona, un ocultista avanzado como él mismo se califica. Y bueno, espero que este pequeño libro, en los capítulos que hicimos, les haya agradado. Y díganme, sí, quiero otro libro de William Walker Atkinson explicado así, leído, narrado así. Y bueno, sin más los dejo. Y recuerden que estamos en Patreon, su ayuda es muy importante para seguir en este tipo de proyectos. En la Resistencia, desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra en Patreon. Enlazan su tarjeta en la plataforma y entran, y tengo videos subtitulados de todo tipo. Sin más, también estamos en Instagram, en YouTube, por supuesto Facebook, Libri y la plataforma de TikTok. Bueno, un poco videos cortos, pero bueno, ahí estamos en esas plataformas para que nos sigan también en esas redes sociales. Amigos, los dejo y les mando un gran abrazo. Que pasen una excelente noche.